Dentro de la moral encontramos la conciencia. Esta nos ayuda a elegir el bien sobre el mal en los actos y decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida. Gracias a ella podemos ser unas personas que hacemos el bien y personas que no caemos en situaciones erróneas que se hagan daño a nosotros mismos o a otros. Según la encíclica Veritatis Splendor, la conciencia es el acto de la inteligencia de la persona que debe aplicar el conocimiento universal del bien de una determinada situación y expresar así un juicio sobre la conducta recta que hay que elegir aquí y ahora. Como vemos, la conciencia no es solamente basada en mi percepción. Hay un bien universal el cual debemos tener en cuenta para tomar nuestras decisiones. Esta conciencia también nos ayuda a humanizar nuestros instintos, nos separa y nos diferencia de los animales y de las personas que cometen actos malos, nos permite ver las cosas de una forma distinta, nos ayuda a ser objetivos y a tomar las mejores decisiones y nos ayuda a convertirnos en un ser espiritual racional. Ya no actuamos solo bajo instinto, ya tenemos algo que nos ayuda a tomar las decisiones correctas en nuestra vida. La conciencia tiene dos momentos. Uno acontece antes del acto y el segundo después de aquel acto. Esos momentos se llaman el antecedente y el consiguiente. El momento antecedente, como lo dijimos antes, sucede antes. Y es cuando juzgamos un acto y sus posibles consecuencias antes de realizarlo. El consiguiente es cuando se hace un juicio moral después del acto. Usualmente es el momento que causa dolor y muchas veces genera remordimiento por aquel acto que se cometió sin medida y sin pensarlo. Conciencia según el objeto. La conciencia según el objeto se divide en conciencia recta y conciencia errónea. La conciencia recta es la que se ajusta al dictamen de la razón, aunque no a la realidad objetiva de las cosas, mientras que la conciencia errónea es la que no se ajusta a la razón, pero sí a la verdad objetiva de las cosas. Como ejemplo, para entender mejor, ponemos el ejemplo de aquella pareja que se ve en la penosa decisión de decidir entre la madre gestante y su hijo por nacer. La conciencia recta es la que nos diría que tenemos que pelear por las dos vidas hasta que ya no haya ninguna otra opción y tengamos que decidir sobre una de ellas. Mientras que la conciencia errónea es la que inmediatamente decidiría sobre cuál es el beneficio o cuál es el ser que debería salvarse según mi propia conveniencia. La conciencia por sujeto se divide en tres partes: conciencia cierta, dudosa y probable. La conciencia cierta es la que emite su dictamen de manera categórica y firme, sin miedo a equivocarse. Es la que hace una buena acción estando seguro de que es buena, o una mala acción sabiendo de que es mala. Esta conciencia es la que todos los cristianos vivimos comúnmente. Es donde sabemos exactamente cuál es el bien y el mal, y tomamos la decisión de seguir el bien por opción nuestra, como también podemos la opción de seguir el mal por nuestra propia decisión. Esto genera la diferencia entre las virtudes y el vicio. Cuando tenemos buenas decisiones y las aplicamos comúnmente, creamos virtudes. Como cuando tenemos malas decisiones y nos acostumbramos a vivir en esas malas decisiones, creamos un vicio. La conciencia dudosa es la que vacila entre la licitud o la ilicitud de una acción sin determinarse su dictamen. Muy comúnmente podemos ver que nos debatimos entre
hacer algo o no hacerlo. Por ejemplo, aquel hombre que busca la vasectomía y no sabe si realmente debe hacerlo o no, aunque eso depende del bienestar de su esposa para prevenir futuros embarazos, o también depende esa comunión que queremos buscar con la iglesia. Conciencia probable. La conciencia probable es aquella conciencia del que cree pecar tanto si realiza cierta acción como si omite una determinada acción. Como ejemplo muy contemporáneo, podemos hablar un poco acerca de aquellos médicos que estuvieron en los hospitales en el tiempo de los picos grandes de la pandemia. Esos doctores que tenían que decidir de cuál paciente necesitaba más aquel único ventilador que tenían. Muchas veces tenían que retirarle a un paciente el ventilador que ya tenía cierta dependencia para respirar, para ponérselo a otro que moriría si no tuviese aquel ventilador. Aún así, si le pudiese hacer daño a uno de los dos pacientes. Conciencia fundamentada en la moral. Permite llegar siempre a una certeza absoluta en la que no cupiera el error. Para poder obrar con toda seguridad y tranquilidad de conciencia, es suficiente llegar a una certeza moral que excluya toda duda prudente sobre la licitud de la acción. Para entender un poco de esto, tenemos que observar que es exactamente la conciencia más arraigada que nos da la libertad. Es decir, es una conciencia que busca siempre aquella razón junto con la fe. ¿Por qué? Porque nos promete pensar en la acción y de acuerdo a nuestra moral, nuestra fe, nos darían un poder y un juicio completo sobre nuestra voluntad para poder llegar a aquella libertad que tanto buscamos. Ahora bien, si vemos que la conciencia moral es esa conciencia que nos lleva a un estado de tranquilidad, porque estamos seguros de que estamos tomando la decisión correcta en nuestro actuar, en nuestro proceder. ¿Dónde se encuentra esa conciencia moral? En nuestros pensamientos. ¿En dónde podemos encontrarla? La Veritatis recuerda que la conciencia es como un sagrario, y efectivamente lo es, ya que no es una conciencia que es aprendida porque nos la enseñaron en el colegio, nos la dictaron en la universidad, nos la enseñaron nuestros padres. Es algo innato que el hombre lleva. ¿Pero por qué es innato en el hombre? Porque el hombre, a través de esa conciencia moral, puede sentir la libertad de poder actuar bien y de poder sentirse bien con él mismo y con Dios, y a la vez está cumpliendo con aquella ley que tenemos grabado en nuestros corazones. El Concilio Vaticano II nos dice, en cuanto a esa conciencia moral, que es la que el hombre descubre como esa ley que no se realiza a sí mismo, sino es esa ley que ya viene en nosotros, que se genera por el amor que tenemos a Dios en cumplir sus preceptos para no hacer daño a otros, a nuestro prójimo ni a nosotros mismos. Entonces es esa ley que efectivamente se ve en nuestro corazón, a la cual obedecemos. Se dice como que escuchamos esa voz en nuestro ser que nos dice: oye, para, si haces esto, puedes hacer algo malo. Es esa como reflexión de ese momento que nos ayuda a mantenernos y a no caer en actos malos. Siempre nos está llamando al amor, a hacer el bien, a evitar el mal. Si no tuviéramos este tipo de conciencia moral y nos dejáramos llevar solamente por un instinto, caeríamos en muchos errores.
Tristemente podemos ver una falta de conciencia moral en los casos que hemos visto en noticias recientemente que van en incremento, por ejemplo, en Estados Unidos. Alguien se llena de odio por otra persona, alguien odia a otras personas por ser de otras razas, alguien odia a otros por el tipo del color de piel, y lo que están haciendo es tomar armas y matar a aquellos que odiamos, simplemente porque sentí esa fuerza que me llevó a cometer un acto que no debía cometer. No debía matar a mis hermanos simplemente porque no me caen bien, porque no comparto sus opiniones, porque no son como yo. Allí se están dejando llevar al otro extremo. Ellos no tienen una conciencia moral porque no se han dado cuenta que no están haciendo el bien. Ese podría ser un ejemplo de la falta de conciencia moral. Encontramos la conciencia perpleja. Es esa conciencia en la que la persona todo lo ve como un pecado, todo lo ve mal, no hay nada bueno en ninguna situación, lo que lleva a esa persona a que no tenga un estado de paz, un estado de tranquilidad, porque uno pensaría, bueno, si todo se ve malo, si todo es pecado, pues la persona va a abstenerse absolutamente de todo, pero lo que hace también es generar en la persona un estado de ansiedad, de malestar, porque nada, ninguna acción, ningún acto puede llegar a ser bueno, lo cual también genera un desequilibrio en la persona y en su entorno. Y encontramos, a diferencia, la conciencia delicada. Esa conciencia es tenida en cuenta como una conciencia muy especial, ya que es la conciencia en la cual uno mismo juzga rectamente la vida en todo momento. Entonces ya no estoy mirando al otro, sino me estoy mirando a mí mismo. Estoy juzgándome en mis actos, en mi proceder, en absolutamente todo. Y puedo decir, sí, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, esto no lo debo hacer, porque puedo caer en algo malo, puede tener estas consecuencias. Entonces es una conciencia que realmente lleva a la persona a realizar una edificación de vida. Y por tanto se dice que es la conciencia que debería ser la que todo cristiano podamos llegar a tener para buscar una santidad, ya que estamos rectificando completamente nuestra vida en todo momento. Así podríamos verlo como cuando Jesús dice, no juzguen a otros, sino júzguense primero a ustedes, miren la paja en su ojo y no miren la paja en el ojo ajeno. Entonces, si yo me dedico a mirar mi vida, si yo me dedico a ser juez propia de mis actos para lograr una buena actuación, entonces voy a poder mejorar mi vida y claramente eso se verá en mi entorno, ya que podré estar en paz con mis actos. No todas las conciencias son buenas, también encontramos las conciencias enfermizas. Son aquellas que no son aceptables en la sociedad, ya que no generan nada positivo para ella, sino que al contrario generan situaciones negativas. Por ejemplo, encontramos la conciencia escrupulosa. Es aquella en la que todo se ve mal y la persona juzga el mal en su vida propia y en la vida de los demás. Es una conciencia que, como su nombre lo dice, genera escrúpulos y hace generar daño en la vida de todos. La conciencia laxa es el tipo de conciencia en la cual no hay un juicio objetivo, sino que todo le parece que puede ser. No hay nada malo en absolutamente ninguna situación, lo cual también nos lleva a un caos porque no nos pone un límite para nuestro actuar. Y la cauterizada es la cual no se genera ningún tipo de sentimiento ante ningún acto malo. Nos da igual ver un acto bueno, un acto malo, una muerte, un robo. Nada pasa en nosotros porque nuestros sentimientos están cauterizados.